Amigas y amigos, un placer saludarles una vez más. Se terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya tenemos los 16 clasificados a los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2025. Camino a Lima, Perú, para definir ya quiénes serán después nuevamente los cuartos, a semis. Camino a Lima, que será en noviembre de este 2025. Bueno, vamos a hablar ya del grupo A de la Conmebol Libertadores, donde se jugaba una gran final para ver quién pasaba a la siguiente ronda de la Conmebol Libertadores y quién pasaba a la Sudamericana. Bueno, Botafogo derrotó por 1-0 frente a la Universidad de Chile. Bueno, desde el arranque el equipo chileno intentó plantearse igual frente al Fogao y lograron acercarse al pórtico John Víctor con un disparo de media distancia de Fabián Ormazábal, que eso fue muy alto, que fue el primer aviso del conjunto chileno cuando corrían los 11 minutos. No obstante, el cuarto hora, cuya no respondía para el anfitrión, se perdería de forma increíble lo que era la apertura del marcador, ya que quedó mano a mano con Gabriel Castelló, pero desvió su remate al área chica. Ante la media hora, un planchazo tremendo en Jair Cuña sobre Charles Aranguis fue sancionado con tarjeta amarilla por el juez, pero un llamado del VAR para chequear esa acción terminó con el defensor local expulsado. Sin embargo, cuando parecía que la ventaja numérica le abría las puertas a la U, el campeón vigente de la Copa se la ingenió como uno menos para romper el cero, con un cabezazo de Igor Jesús al minuto 38 para el festejo de la parcialidad local. Y en el complemento, necesitado de al menos un empate para conseguir el paso de las rondas de los 16 mejores, Gustavo Álvarez mandó a la cancha a Javier Altamirano en lugar de Marcelo Díaz, buscando generar una mayor conexión entre medio campo con Lucas Di Giorgio y Leandro Fernández. Un remate al ángulo. Príncipe Aranguis, los 50 minutos pudo cambiar el destino de los estudiantiles, pero el travesaño ahogó el grito sagrado del elenco chileno y salvó al conjunto del Botafogo. 5 minutos más tarde, el anfitrión respondió con una contra más rápida de Jesús que Arthur mandó al fondo del arco, más esa conquista para el respiro de la U fue anulada por la mano del ariete. Bueno, y así se fue el partido entre Botafogo y la Universidad de Chile. 15 remates contra 17 de la U de Chile. 3 remates al arco del conjunto brasileño. Uno solo del equipo chileno. 34% de posesión de balón del conjunto de Botafogo. 66% del conjunto de Universidad de Chile. En el otro partido, en el estadio 1:57 en La Plata, se enfrentaban Estudiantes y Carabobo. Estudiantes que venía de perder con Botafogo y el conjunto venezolano ser goleado frente al conjunto chileno por 4-0. Carabobo que completaba el calendario en una noche emocionante en La Plata. Luego del fallecimiento de Juan Ramón Verón, el padre de la bruja Verón, la brujita Verón, enfrentaban a Estudiantes y al conjunto de Carabobo. Estudiantes que necesitaban también ganar para pasar a la siguiente ronda. Fue por 2-0. El, el conjunto de Estudiantes venció al conjunto de Carabobo. Bueno, vamos pincha, ponga huevo, se decía. Al minuto 11, los hinchas aplaudieron por el número predilecto de Verón. En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el equipo de Eduardo Domínguez hizo la diferencia en el primer tiempo y luego la administró. Primero golpeó con una genialidad del colombiano Edwin C3 al minuto 10. Hizo la diferencia en el primer tiempo. Lo por derecho y se hizo un lugar abierto para cambiarle de palo con mucha precisión y desde lejos. Minuto 25. El León ampliaría ventajas con Cristian Medina. Llegó mano a mano en un ataque rápido forzado a definir. El remate rebotó en el arquero que salió rápido a cortarlo y le cayó Luciano Gómez, que solo tuvo que empujar. El resto del encuentro fue dominio del pincha, y mientras que en Río de Janeiro Botafogo vencía por la mínima al lado de Chile para arrebatarle la posibilidad a los azules de terminar primeros. Bueno,
Ganó Estudiantes por la mínima por 2-0 frente a Carabobo. 20 remates contra 6. 9 remates al arco contra uno solo. 61% de posesión de balón contra 39%. Y así quedó el grupo A. Estudiantes y Botafogo con 12. Estudiantes con 2 primero por diferencia de gol más 6. Y Botafogo diferencia de gol más 3. Universidad de Chile con 10 se quedó a la Sudamericana, vamos a enfrentar a Guaraní. Carabobo con un punto. Vamos al grupo B, donde se definía el segundo clasificado. En el Estadio Monumental de Núñez, River empató 1-1 frente a Universitario de Deportes. Frente a Universitario de Perú, River empató frente al conjunto peruano, donde estuvo errático el conjunto millonario. Tuvo muchas ocasiones, pero no las pudo concretar. Bueno, primero vamos a hablar de lo que dejó este partido. Que River fue el dominador en la primera media hora. No solo tuvo las chances más claras de anotar, se encargó de manejar la pelota y los tiempos del compromiso en Núñez. Pese a eso, no tuvo la contundencia ni la eficacia para llegar al primer tanto. Pero en el minuto 35 se terminó el aguante universitario para sostener el cero. Después una segunda pelota tras un tiro libre marcó Acuña centro y encontró a Nacho Fernández que definió a las manos de Sebastián Brito. Sin embargo, Facundo Colillo encontró su merecido gol en el rebote por el 1-0 sobre el U. La jugada fue revisada por el VAR por posible fuera de juego, pero Rafael Claus recibió el visto bueno cuando todo parecía que River se le abría el camino para extender la ventaja parcial. El local recibió un golpe inesperado. En la última jugada del primer tiempo, Edison Flores eligió una jugada preparada en vez de centrar. Habilitó a Jairo Concha y el 17 de Universitario de Deportes disparó y concretó el empate. Bueno, en el complemento se volvió chato. Universitario de Deportes forjó un bloqueo defensivo en su última línea en la mitad de la cancha para intentar que no fluya el juego de River. En lo que se le complicó construir y empezó a probar desde media y larga distancia. Y el visitante se acomodó y generó dudas en el equipo de Marcelo Gallero, que empezó a fallar pases simples y generó fastidio en el público local. Bueno, River no pudo afirmarse como uno de los mejores primeros. Deberá esperar cómo se resuelven los grupos de la Copa Libertadores. Bueno, y Universitario clasificó después de 15 años. Después de la Libertadores del 2010, clasificó el conjunto Crema. La última fue en el 2010 cuando los dos grandes, Alianza Lima y Universitario, clasificaron a los octavos de final, después de 15 años. Y después de 12 años metió un equipo peruano a octavos de final. La última fue el conjunto de Garcilaso en el 2013. 22 remates contra apenas 5 universitarios. 10 remates al arco contra 2. 68% de posesión contra 32% universitario. Ahora vamos al estadio de Independiente del Valle, en Quito. Independiente del Valle recibía a Barcelona de Guayaquil. Victoria que no alcanzó para Libertadores. El conjunto ecuatoriano venció a Barcelona, pero jugará la Sudamericana. Esta vez la épica no estuvo del lado de Barcelona. A este aura que lo ha hecho tan grande durante 100 años no ayudó. En esta ocasión le tocó Independiente del Valle. Los negros solían remontar el marcador para ganar 2-1 y asegurarse un cupo a los playoffs de la Sudamericana. Aunque el objetivo era llegar a los octavos de final de la Libertadores, el triunfo no le bastó a Independiente. El empate universitario ante Perú ante River en la Argentina lo dejó fuera. Aunque ambos equipos acumularon 8 puntos, el gol por diferencia permitió al conjunto de Lima quedar segundo ante el grupo. La derrota de 6-2 le terminó pasando factura a los dirigidos por Javier Rabanal, pero se dan con el premio consuelo a seguir en torneos internacionales. Bueno, el encuentro fue parejo. Ambos equipos demostraron que necesitaban ganar en el primer minuto. Hubo peligro en ambos arcos, pero los arqueros cumplían. Solo una genialidad de Felipe Caicedo al minuto 23 rompió el cero. Parecía que Barcelona volvía a ser épica y meterse por la ventana de la Libertadores, pero la segunda parte, dos olas se hicieron que Independiente
pudieron remontar y quedarse con el partido. Patrick Mercado anotó 63 y Renato Ibarra vencieron a Rua Barrena con sendos riflazos imparables. Eso cambió la dinámica del compromiso. Los toreros no encontraron la ventaja al cotejo. 2-1. Ganó Independiente del Valle con 20 remates contra 9 Barcelona de Guayaquil, 7 remates al arco contra 2, 64% de posición contra 36%. Y así terminó la tabla del grupo B, con River con 12 puntos a la octava de final, al igual que Universitario con 8 más 0. Independiente del Valle menos 3 con 8 también. Y Barcelona de Guayaquil con 4. Eliminado todo. Independiente del Valle jugará contra Vasco da Gama en la siguiente fase. Bueno, vamos a repasar ya el grupo. Vamos a repasar la siguiente. El grupo C. Vamos a repasar el grupo C de la Copa Libertadores que se jugó de esta forma. Bueno, en el Estadio Maracaná, Flamengo recibía al Deportivo Táchira, que tenía que golear para quedarse primero. Pero sufrió el conjunto carioca y ganó por la mínima frente al Deportivo Táchira. Los brasileños ganaron por la mínima y dejaron al equipo de Santiago del Estero terceros en su grupo. Flamengo logró una victoria clave ante el Táchira en el Maracaná 1-0 en el cierre de la fecha 6 del grupo C de la Libertadores y avanzó a la octava final como segundo detrás de la Liga de Quito. Con el nuevo seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, presente en las tribunas, el Mengão tuvo el control absoluto del juego, pero sufrió más de la cuenta para quebrar el muro defensivo venezolano. El único gol del partido lo marcó Leo Pereira en el minuto 66. A pesar de este dominio, el equipo de Tite mostró poca contundencia. Se topó con una gran actuación del arquero Jesús Camargo, figura de la visita. Los más de 60.000 hinchas de Maracaná vivieron con nerviosismo el cierre del encuentro, sobre todo la victoria paralela de la Liga de Quito ante Central Córdoba, que obligaba a Flamengo a ganar y golear para terminar primero. Inclusive, la última jugada del partido, Agustín Rossi salvó al equipo local una tajada clave ante Lucas Cano que podría haber significado la eliminación. Y así terminó 1-0 el Flamengo frente a Táchira, 20 remates contra 8, 9 remates largo contra 2, 63% de posesión contra 37%. Y ahora vamos a la Liga de Quito, que goleó 3-0 a Central Córdoba. Liga de Quito que jugaba también. Liga de Quito goleó 3-0 a Central Córdoba y se clasificó primero en su grupo de la Libertadores. Se definió por el gol de diferencia. Los tres sacaron 11 puntos. Liga de Quito, Flamengo y Central Córdoba. Los dos primeros clasificaron a la octava final de la Conmebol Libertadores 2025. Patricio Hurtado, entrenador interino que asumió en el lugar de Pablo Vitamina Sánchez, hizo pequeños retoques del equipo titular. Sostuvo a Gonzalo Valle en el arco, pero en su defensa eliminó a Richard Mina en lugar del uruguayo Gianfranco Alain. Sumó en el medio campo a Melvin Díaz en el ataque y 4 ofensivos tuvo llegadas constantes. Con esa lavada de cara, Liga se presentó con una mayor propuesta en campo contrario, motivando además por las necesidades necesitaban ganar por 2 goles para superar al cuadro argentino en el gol de diferencia y clasificar. En el primer tiempo, cumplió con ese objetivo gracias a los goles de Alexander Alvarado, 15. Después Lisandro Alzugaray y los 44 en Casablanca. Central Córdoba la pasó mal, contrario a lo que mostró en el resto de partidos, que lo puso como candidato a avanzar. Liga mantuvo el ímpetu
de darle el arranque a la segunda parte. Y el minuto 53 se rompe el partido con otro tanto de Lisandro Alzugaray, con una buena definición. En las llegadas y las acciones en cada arco el partido fue igualado, pero el Liga de Quito sí fue contundente. Ambos remataron 4 veces entre los 3 palos, pero el local pudo anotar 3 veces. Tren Valle fue la figura con un par de atajadas para evitar el descuento del cuadro argentino. Hurtado aplicó los cambios oportunos y el funcionamiento se mantuvo, con llegadas continuas y un rendimiento ideal de Alvarado con uno de los destacados. Bueno, ganó Liga de Quito 3-0, pasó a la siguiente ronda del grupo C, con 17 remates contra 18, 4 remates al arco para cada uno, 51% de posesión para la Liga de Quito, 49% del conjunto de Central Córdoba. Y así queda el grupo C. Liga de Quito 11, diferencia de gol más 4, Flamengo con 11, diferencia de gol más 3, y Central Córdoba con 11 también, diferencia más 0. Jugar a la Sudamericana del conjunto de Central Córdoba frente a Cerro Largo. Y Táchira quedó sin puntos, 0 puntos. Bueno, vamos así al siguiente grupo, al grupo D, donde ya está todo definido. Restaba solamente definir quién iba a clasificar a las Sudamericanas. San Pablo recibía a Talleres de Córdoba en el Estadio Morumbí. Y ni siquiera Talleres logró meterse a la Copa Sudamericana. Vamos a repasar lo que fue este partido entre Talleres y San Pablo, que ganó el conjunto brasileño 2-1. Bueno, tal como era de esperar, el local se impuso del dominio durante los primeros 20 minutos. El reparto de pelotas hasta ese entonces fue de 70-30 a favor del equipo tricolor. Talleres optó por replegarse a intentar salir rápido de contra, pero le costó conseguir precisión en los toques para generar peligro. Minuto 26, la banda jugada con pelota parada que tuvo que ser revisada por el VAR. Sabino desvió un balón que había sido peinado por Andrés Silva y anotó 1-0 para el dueño de casa. Sin embargo, pese a que San Pablo había tenido las mejores chances, Talleres aprovechó la segunda jugada, una pelota para al minuto 39 para el 1-1. Encontró a Federico Girotti, quien interceptó un remate débil de su compañero Valentín de Petri y definió en soledad. La T redondeó una buena primera mitad hasta lo estadístico. Pese al comienzo en desventaja, tanto la posición como el remate finalizaron igualados luego los primeros 45 minutos. Durante el entretiempo, Pablo Guerrero adelantó a Alianza Lima en Asunción. Con esos resultados, Talleres estaba obligado a ganar el Morumbí para conseguir el tercer puesto. Cerca de los 20 minutos, el complemento que terminó la primera mitad en Paraguay, el equipo de Pipo Gorosito todavía estaba ganando 2-1. El complemento fue más abierto. Al equipo cordobés no le alcanzaba el empate, por lo que tuvo que arriesgar más y así dejó más espacio. Pese a sus chances de ganar, pasó a ganar minuto 39. Fue San Pablo que se volvió a poner en ventaja gracias a un gran remate de Luciano. Y así, Talleres se quedó fuera de la Copa Libertadores y Sudamericana. 9 remates contra 15. 3 remates al arco de San Pablo contra 5 del conjunto de Talleres. 59% de posesión contra 49%. Vamos al Estadio de Libertad. Libertad recibía a Alianza Lima. Alianza Lima en el Estadio de Libertad. Empataron 2-2. Después de un paupérrimo primer tiempo, Libertad se despertó. Lo terminó empatando. En el juego se disputó en la Huerta en Tuyuco, en medio de una fuerte lluvia y fuentes abiertas del sector sur. La visita llegó con la necesidad de sellar la victoria como sea, y eso lo plasmó durante los primeros 45 minutos. Un buen fútbol y haciéndose protagonista con el manejo del balón y constantes proyecciones ofensivas. El primer tanto llegó de pelota para el inoxidable Pablo Guerrero, puso su sello personal. Posteriormente, el contragolpe Eric Castillo dejó pagando la defensa para definir el 2-0 para el cuadro peruano. El Guma, por su parte, sintió el golpe y buscó alternativas para recuperarse
con los 2 golpes propinados por sus visitantes. Ya sobre el final del primer tiempo, Adrián Alcaraz, después de una excelente habilitación de Iván Ramírez, recibe un golpe en el rostro y se cobra penal para los repolleros. La cual se encargó la ejecución con éxito para descontar e iniciar la complementaria tira de empate. En el complemento, Libertad cambió de actitud y se dañó el trámite, adelantando sus líneas. Obligó a la visita a desplegarse para la marca. Al minuto 62 llegó la jugada que niveló el encuentro. Lateral derecho, Iván Ramírez aprovechó mal despeje de la sala visitante para enseñar potente remate que termina en las redes del portero Guillermo Vizcarra. Posteriormente, ambos buscaron el desnivel, pero con mucha cautela en la zona defensiva. Finalmente fue 2-2, con 13 remates para cada uno, 4 remates al arco para cada uno, 62% de posición libertad, 38% de alianza libre. Y así terminó el grupo D. San Pablo líder con 14, Libertad con 9 a octava final de la Copa Libertadores. Alianza Lima con 5 a los playoffs de la Sudamericana enfrentará a Gremio. Y Talleres con 4 se quedó fuera de todo. Bueno, vamos al grupo E, donde se definía el segundo clasificado en la siguiente ronda de la Libertadores. Ya estaba dentro Racing, que le ganó por 1-0 a Fortaleza. Racing le ganó por la mínima Fortaleza en el estadio Juan Domingo Perón en el Cilindro de Avellaneda. Bueno, Racing le ganó de manera agónica 1-0 a Fortaleza en el Cilindro por la sexta fecha de la Conmebol Libertadores 2025. Bueno, la primera chance del partido fue al minuto 3, la jugada individual de Mariño. El extremo de Fortaleza sacó un defensor encima, probó desde media distancia, pero la pelota se fue pegada al palo derecho de Gabriel Arias. Minuto 10, encontró la respuesta del local, Gastón Martirena. Un centro corto tiró, el defensor no pudo despejar y la pelota le quedó a Ramiro de Gregorio, que no pudo direccionar y el balón dejó pasar una oportunidad luego. El dominio de Racing se hizo notar luego de la primera acción de peligro. Pasó a controlar cada uno de los aspectos del juego, con presión alta, precisión en los pases del equipo de Costa, se dañó la pelota. En la etapa inicial siguió el mismo tono, incluso tomando muchos riesgos por jugar adelantado. La academia no pasó sobresaltos, pero tampoco logró terminar de poner en peligro el arco de Ricardo. Bueno, al minuto 92 Luca Pimenta tuvo la chance inmejorable para sorprender todo el cilindro y darle la victoria a la visita, pero el remate se fue a las nubes. Todavía faltaba la maravilla de maravilla, porque el fútbol muchas veces es injusto, pero algunas veces premia al que más busca, y sin dudas Martínez es emblema de insistencia que caracteriza al último campeón de las Americanas. Después un centro y control que se fue alto, el goleador del equipo de Costa provocó una chilena fantástica que se clavó en el palo izquierdo del arquero y desató la locura en la Avellaneda. Racing empató y salía primero, le ponía fin a un semestre que tal vez no fue como lo señaló sus hinchas. Maravilla Martínez transformó una noche más en inolvidable para todos los presentes. Y así ganó Racing por la mínima. Frente a Fortaleza. 17 remates contra 6. 4 remates al arco contra ninguno. Fortaleza. 67% de posición contra el 33%. Bueno, vamos al Estadio Monumental de Santiago de Chile, donde Colo Colo enfrentaba al conjunto Atlético Bucaramanga. Bueno, cierra con un triunfo y deja a Bucaramanga en playoff de las Americanas. El conjunto chileno consigue cerrar con un triunfo este jueves por la mínima ante Atlético Bucaramanga, su accidentada participación en el grupo de la Libertadores, y dejar al equipo colombiano en los playoffs de la Copa Sudamericana sin poder pasar el octavo de la Libertadores. Con un gol del delantero al argentino Javier Correa, minuto 36 del partido, disputado en el Estadio Monumental sin público por la sanción de Conmebol. Los albos se despidieron con su única victoria, quedando últimos en la zona, con 5 puntos. El Cacique
se adueñó la pelota, generó situaciones del inicio del duelo, que le llevó a ponerse delante en el marcador en el primer tiempo, ante un rival que luego del gol sufrió la expulsión de Aldair Gutiérrez por una doble amarilla. Correa que definió de zurda al minuto 26 para batir al meta Aldair Quintana tras recuperar con presión cerca del área grande de una pelota que se había ido larga, que el central Carlos Romaña no tenía a despejar a tiempo. Aunque los Leopardos generaron algunas situaciones con Fabri Castro y Kevin Londoño en el segundo tiempo, el partido no tuvo tanto ritmo y los albos tuvieron más oportunidades en el arco visitante. Los dirigidos por el argentino Jorge Almirón, que fue ratificado en el cargo en horas previas al partido, marcaron el 2-0 de Lucas Cepeda, minuto 80, pero fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada. Bueno, así están las estadísticas de este partido. Entre Colo-Colo y Bucaramanga, 13 remates contra 7, 6 remates al arco contra 4, 68% de posesión contra 32%. Y así quedó el grupo E, con Racing con 13, Fortaleza que clasificó con 8, Atlético Bucaramanga con 6, que va a jugar contra Atlético Mineiro en la Sudamericana, y Colo-Colo con 5, eliminado de toda la competencia. Vamos al grupo F, donde se enfrentaban Inter, el Atlético Nacional de Medellín, frente a Nacional de Uruguay. Atlético Nacional, que ya tenía 9 puntos, estaba dentro ya de los octavos de final. Atlético Nacional era el único clasificado en este grupo a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Bueno, vamos a repasar este compromiso. En el estadio de Nacional en el Parque Central. Nacional perdió en Uruguay, Atlético Nacional, y se dio el liderato en la Libertadores. El conjunto verdolaga afrontó su último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores en territorio uruguayo. Visitó a Nacional en el partido correspondiente a la fecha 6 del grupo F, que terminó con derrota para los antioqueños, que dejaron escapar el primer lugar de la tabla. Aunque su clasificación no estaba en juego, tenían por definir la posición, que es de gran importancia, pues define el camino en la siguiente ronda. Para los equipos del equipo de Javier Gandolfi fue un partido cerrado con pocas opciones claras de gol. Su rival aspiraba a conseguir el triunfo con una amplia diferencia para soñar la fase de playoff de la Sudamericana. Sin embargo, también debían de aguardar un empate o derrota de Bahía ante el Inter de Porto Alegre. Durante los primeros minutos, la ofensiva estuvo a cargo del conjunto uruguayo, que logró crear opciones de peligro en el arco de David Ospina, quien defendía a capa y espada sus 3 palos. Durante el primer tiempo, el Nacional de Uruguay, aunque lo intentó, nunca logró abrir el marcador, firmando un empate 0-0 al término de los 45 minutos. En el complemento, los uruguayos modificaron su esquema con la misión de dar nuevo aire en busca del gol. Nacional, al parecer, le restaba con el empate, pues ya estaba clasificado a los octavos de final. Sin embargo, el minuto 89 todo cambió en la anotación de Cristiano Oliva, quien sentenció el triunfo uruguayo por la mínima diferencia. En la siguiente jugada, Kevin Viveros marcó lo que significaba el empate, sin embargo fue anulado por fuera del lugar. Así ganó el conjunto de Nacional de Montevideo por la mínima. 9 remates contra 14. 4 remates al arco de Nacional, 3 del conjunto colombiano, 38% de posesión contra 62%. Vamos al otro partido que se disputó en Porto Alegre, en el estadio Beira Río. Inter recibía a Bahía y ganó el conjunto del Inter por 2-1. Inter venció a Bahía en Porto Alegre en el cierre del grupo de la Libertad. Se clasificó a octava final de la Conmebol Libertadores, que fue ayudado por el triunfo de Nacional frente a Atlético Nacional 1-0. El conjunto colorado Porto Alegre se impuso una remontada gracias a los goles de Vitiño y de Rafael Santos Borré. Luego de que Bahía abriera el marcador, al comienzo del tiempo por intermedio de Gianluca. El Colorado tuvo su primer juego de peligro a los 4, cuando el argentino Brian Aguirre encontró al colombiano Rafael Santos Borré
libre dentro del área, pero también el argentino Santiago Ramos Mingo intervino a tiempo. Bueno, vamos a repasar lo que fue el primer gol del partido. Ya Lucas aprovechó el rebote de balón de William José Antonio y no consiguió retener para abrir el marcador. 4 minutos después, Vitinho, recién ingresó a la cancha, ingresó con un gol en la jugada de que intervinieron Alan Patrick y Rafael Santos Borré. Tras el empate, ambos rivales se turnaron en los ataques. Un partido bastante parejo hasta el minuto 77, cuando Borré, tras recibir una asistencia de Wesley desde la izquierda, anotó de cabeza el segundo del Inter. Bueno, y así el Inter se quedó en el primer lugar. Estadística del partido con 11 remates contra 13. 5 remates al arco contra 6, 35% de posición contra 65% de Bahía. Bueno, así está el grupo F, terminó así. Inter de Porto Alegre con 11 puntos, Atlético Nacional con 9, Bahía terminó con 7, clasificado a la Sudamericana va a jugar contra América de Cali y Nacional también quedó con 7, diferencia de -3. Y vamos al grupo G, donde ya se definía todo. Acá había partidos que se definía por los cuartos, se definía el clasificado a la siguiente ronda de los octavos de final. Bueno, en el estadio Allianz Parque en San Pablo, Palmeiras recibía al conjunto de Sporting Cristal. Cristal tenía que golear al conjunto brasileño para intentar pasar la octava de final, y no fue así. 6-0 contundente fue el conjunto brasileño. Sporting Cristal fue a buscar el milagro en Brasil. ¿Y qué pasó? Se terminó comiendo una dolorosa goleada. El cuadro dirigido por Pablo Autori fue apabullado, humillado por 6-0 en la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2025. Terminó sin opciones a nivel internacional. Los celestes embolsaron 3 goles en el primer tiempo y 3 en el complemento. Fue uno de Estebao, joven de 18 años, que fue la figura del compromiso. El Flaco López, que anotó un doblete, otro Rafael Veiga, Paulinho en su primer toque de balón y Facundo Torres selló la goleada. Sporting Cristal nunca fue más en el compromiso y fue dominado en plenitud. No encontró opciones de gol, tampoco hiló pases consecutivos. Se dedicó a defender. 6-0 fue la derrota de Sporting Cristal a manos de Palmeiras. Esteban William el primero, José Manuel López el segundo y el tercero, Rafael Veiga el cuarto, el quinto Paulinho y Facundo Torres el sexto. 21 remates contra 6, 12 remates al arco del conjunto brasileño contra uno solo Sporting Cristal. 54% de posesión de balón contra 46%. Vamos al estadio Hernando Siles de La Paz. Bolívar recibe a Cerro Porteño. Cerro Porteño que ya estaba casi clasificado a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América 2025. Fue goleado frente a Bolívar en La Paz. Un fuerte cachetazo recibió en la altura de La Paz. Dejó una preocupante imagen del conjunto azulgrana tras caer por 4-0, sabiendo que era muy complicado que se quede fuera de la Libertadores. Entró muy relajado el Hernando Siles, nunca hizo un pie ante un conjunto celeste que le pasó por encima. El Patito Rodríguez fue una verdadera pesadilla para la defensa azulgrana, que por más que tenga una línea de 5 nunca fue garantía de seguridad y eso se vio en los goles. El que abrió el marcador fue el de República Dominicana, Dorny Romero, quien recibió solo luego de un centro lejano y que quedó habilitado ante una mala coordinación de la defensa azulgrana. El arquero Alexis Martín Arias no pudo hacer mucho, no de brindar grandes tapadas antes de la primera caída de su arco. El segundo fue de Carlos Melgar, quien también aprovechó otra pésima marca de la defensa de Cerro Porteño para aumentar la ventaja. Se esperaba una reacción de Cerro en la segunda mitad. Tal cosa no sucedió. Bolívar volvió a castigar con un golazo de Patito Rodríguez desde lejos. El Ciclón no la pasaba bien, especialmente la defensa, que hacía aguas por todas partes. Para decorar el resultado a favor de los bolivianos, apareció el goleador Fabio Gómez para el 4-0 final.
luego de una horrible desatención defensiva como Bruno Valdés como apuntado. Lo único bueno para hacerlo se dio en otra cancha, porque Palmeiras volvió a Sporting Cristal y de esta manera facilitó la clasificación azulgrana en las octavas finales de la Libertadores. Ampliamente superó al Ciclón en la altura de La Paz. 26 remates contra 11, 8 remates al arco contra 3, 70% de posesión de balón contra 30%. Y así terminó el grupo G con Palmeiras con 18 puntos, le ganó toditos, con 17 goles a favor, 4 en contra, más 13 de diferencia. Cerro Porteño terminó con 7 puntos, con menos 4. Bolívar terminó con 6, bajo de la Sudamericana. Y Sporting Cristal con 4. Bolívar jugará frente a Palestino. Primero en La Paz, luego en Chile. Y por último el grupo H. Vamos a repasar el último grupo de la Sudamericana. De la Libertadores, perdón. Bueno, Olimpia recibía a San Antonio Bulo Bulo en el Estadio Defensores del Chaco, que era partido de mero cumplimiento. Fue el partido entre Olimpia y San Antonio Bulo Bulo. Olimpia puso fin a su participación en la Copa Libertadores 2025. Este jueves al golear 4-0 a San Antonio Bulo Bulo en el Defensor del Chaco. Pese al resultado final, fue muy abultado. Al decano le costó una enormidad. El primer tiempo fue muy parejo. Olimpia tuvo sus chances, pero no las concretó. En el complemento, cuando mejor estaba jugando el equipo boliviano, Olimpia goleó. Rodney Reyes a los 52 con un buen remate puso el 1-0. Un minuto más tarde apareció Iván Leguizamón para poner el 2-0. Y 3 minutos más tarde, minuto 56, dijo presente Erling González para el categórico 3-0. Ya sobre el final, Eric López puso el 4-0 final. Olimpia tuvo 25 remates contra 8, 9 remates al arco contra 2, 60% de posesión de balón contra 40% de posesión. Bueno, y por último, el 0-0 entre Vélez y Peñarol. Peñarol Vélez, que se jugó en el estadio campeón del siglo, se empataron 0-0 en Montevideo. El aurinero comenzó generando más peligro en los primeros 20 minutos, mostrándose más certero a la hora de cuidar la pelota y de generar el circuito de juego. Peñarol revisó el minuto 14 con un tiro de Leonardo Fernández, que pasó pegado al palo. Ya había tenido la aproximación valiosa anteriormente. Vélez jugaba con paciencia, pero no tenía profundidad. Y le costó hasta el final de la primera parte por generar una ocasión valiosa sobre el arco de Guillermo de Amores. El equipo uruguayo fue perdiendo precisión con el paso de los minutos hasta el entretiempo. Los dirigidos por Guillermo Barros Queloto se animaron a aproximarse, aunque seguían lejos del gol. En el complemento, Peñarol salió por algo más de decisión en busca del gol que le diera la ventaja en el marcador, en la punta del grupo, pero continuó fallando en el último tercio de la cancha. El partido se hizo más parejo y menos dinámico durante buena parte de la segunda mitad, aunque ambos decidieron acelerar en los últimos 15 minutos hasta el final. Los cambios eran una chispa distinta a Peñarol, que veía cómo se le iba la chance de ganar en su casa, mientras que Vélez jugaba con calma e inteligencia, sabiendo que los espacios que dejaba el aurinero a la defensa podían propiciar alguna chance de contragol. Sin embargo, no hubo gol en el encuentro y el Fortín se quedó con el propuesto del grupo H, gracias a la diferencia de goles favorable, mientras que Peñarol terminó segundo. 18 remates contra 10, 5 remates al arco del Carbonero, 4 de Vélez, 56% de posesión de balón contra el 44%. Y así terminó el grupo H. Vélez con 11, diferencia de gol más 7. Peñarol con 11, diferencia de gol más 5. Octava de final. San Antonio Bulo Bulo con 6. Va a jugar contra 11 Caldas por la Sudamericana. Y Olimpia con 5 quedó eliminado. Bueno, señoras y señores, el lunes 2 de junio se va a sortear lo que va a ser el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y va a volver en el mes de agosto, luego del Mundial de Clubes, y ya se vienen las eliminatorias camino a México, Estados Unidos y Canadá. Un placer para todos ustedes, que tengan todos ustedes muy buenas noches.